Marcos capítulo 10, versos 17 al 22. Marcos, estoy predicando sobre el Evangelio de Marcos, se llama la serie El Dios de Acción. Estamos siguiendo los capítulos de Marcos, ya nos falta poquito para ir finalizando, es el Evangelio más corto. Y hoy te voy a hablar de un tema que necesitamos todos escuchar. ¿Estás listo para escuchar palabra de Dios? ¿Amén? Sí, di conmigo amén, yo quiero escuchar palabra de Dios. Yo recibo palabra de Dios en esta tarde. Vamos a hacer un test de bondad, así que como decimos en la escuela, saquen una hoja. Vinieron listos, ¿verdad? Porque acá en la iglesia tomamos examen también. Sí, no nadie. Bueno, yo pensé que estábamos en la universidad, pero bueno, usted prepare la hoja en su corazón, ¿amén? ¿Sí? Tiene la hoja lista en su corazón. Vamos a hacer un test de bondad. Un test de bondad, algo bien bueno. Un test de bondad. Así que Marcos 10, 17 al 22. Y vamos a leer la narrativa del joven rico. ¿Están listos conmigo para leerlo? Aquí lo deben tener en pantalla. Marcos 10, 17 al 22 dice la palabra del Señor. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Verso 20, Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo Jesús. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga. Póngale que está la cara larga, ¿verdad? Sí sabemos por qué. Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuántos decimos amén a esa palabra? Amén. ¿Cuántos conocemos este texto del joven rico, ¿no? El joven que tenía muchas posesiones, que pudo bien haber sido uno de los discípulos de Jesús. Un joven seguramente con mucho potencial, un joven que seguramente habrá parecido buena gente, ¿no? Guardaba los mandamientos, ¿sí? Buena personalidad probablemente. Y la verdad que Jesús lo pudo haber dejado como estaba, ¿sí? Imagínense si Jesús estaba buscando seguidores, ¿sí o no? Acá tenía un buen candidato, aparte con fe, aparte, con dinero. O sea que Jesús pudiera haber dicho, sí, qué bien, qué bueno que eres, ven, sígueme, y haber dejado ahí la cosa. No, Jesús no la dejó ahí. Él quiso cambiarlo y lo puso a prueba. Quiso cambiarlo y lo puso a prueba. Diga conmigo, Jesús me quiere cambiar. Jesús me quiere cambiar. Y por eso me pone a prueba. Y en eso es lo que pasa con este joven. Rico, en otras narrativas dice que era una persona importante en la sinagoga, que era difícil alcanzar puestos importantes en la sinagoga por ser joven, ¿sí? Generalmente eran los ancianos los que ocupaban puestos importantes en la sinagoga. Sin embargo, siendo joven, tenía un buen lugar en la iglesia de su época, ¿no? Así que no habrá sido tan malo, a simple vista. Pero Jesús dice, este muchacho, este joven, tiene que trabajar en algo, ¿no? Así que vamos a hacer el test que le hace Jesús al joven. ¿Sí? ¿Estás listo? Ahí tenés la hoja de tu corazón lista. ¿Sí o no? 3 puntos que vamos a ver si pasa o falla este joven. 3 puntos. Pass or fail. Algunos de los jóvenes tuvieron, los que fueron a la escuela, pass or fail test. ¿Sí? Se tiene que preparar bien porque o la haces o, ¿sí?, fallas y tienes que hacer de vuelta el test. Así que vamos a ver 3 aspectos de este test. Primero, y 3 cosas que el joven no logra hacer bien en este test. Primero, razona mal. Maestro bueno, él se introduce
ese acercamiento que tiene a Jesús con esta frase. Le dice a Jesús, maestro bueno. Y Jesús lo para y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Entonces ya digamos que Jesús medio que no le abre la puerta de par en par. Oigan, es un joven importante, joven con dinero, y un joven que no la andaba haciendo mal. ¿Sí? Trataba de hacer las cosas que decían la ley. Ahora, si hubiese sido tú, hubiese sido yo, quizás le hubiesen dicho, oh, qué bueno, me vienes a ver, ven, te invito a un café. ¿Sí? No, Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Ya es como que no le dio el 100% de lo que esperaba. Y este primer test es un test del orgullo. Diga conmigo, el orgullo. Dios trata, diga conmigo, Dios trata con mi orgullo. No, predique conmigo, Dios trata con mi orgullo. Con las propias virtudes que uno tiene, con las cosas que uno trae. Hoy me recordaba a mi esposa que un tiempo yo le dije que había una persona en la iglesia que, yo dije, este muchacho viene con ventaja a los caminos de Dios, porque es una persona con un carácter súper bueno. Se llegó al camino del Señor y tenía un temperamento dulce, era amable. Sí, pero este vino con ventaja, ¿qué me queda a mí, no? Que no tenía nada de eso. Sí, dije, yo no corro con ventaja. Este llegó a los caminos del Señor y su personalidad es una linda persona. ¿Vieron gente con personalidad? ¿Cuánto conocen gente con buena personalidad? Mirá el que está al lado, es ese, ¿verdad? ¿Sí? Es ese que está ahí. Bueno, este joven a priori, a primera vista, era una persona que cuando se presentaba ante alguien, caía bien. Tenía buena personalidad, no era alguien que cae mal, no es como esos que te caen gordos, ¿verdad? Este caía bien. Tenía virtudes, era una persona que se preocupaba por hacer las cosas bien. Ser diligente con su dinero, ser diligente en la iglesia. Era alguien que trataba de hacer las cosas bien. Y por eso, quizás, es el único que en los evangelios se presenta con Jesús usando un adjetivo para Jesús. Le dice, maestro, bueno. En ningún otro lado Jesús lo llama maestro bueno. Solo este lo llamó maestro bueno. Los demás lo llamaban rabino, maestro, señor, pero nunca maestro bueno. Y en aquel tiempo, como en este tiempo, este tipo de saludo era un saludo cordial en donde uno espera recibir algo a cambio. ¿Sí? ¿Cómo saludas cuando quieres caer bien a la gente? Hola, bendición, qué bien que te ves. Persona como ti no hay otra sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Bueno, no dicen tantas cosas, ¿no? Pero le tiran flores al que le quieren caer bien. ¿Sí? Se presentan con buenos adjetivos. Mira qué bien. ¿Sí? Qué persona tan espiritual. Estás ungido hasta los codos. ¿Sí? Le das. Y el otro te mira y si no es como Jesús, te devuelve el favor. Porque así son los, ¿verdad? Así son los saludos con adjetivos. Si tú le dices algo lindo al otro, el otro te tiene que decir algo lindo a ti. Porque si tú le dices, qué lindo que está, y el otro se gracia y se va, quedó mal. ¿Sí? Por ahí es como Jesús. ¿Sí? Que no le gusta, ¿verdad? Esto de andar. Pero si en la vida normal, cuando tú saludas a alguien y le dices cosas lindas, la persona te devuelve el favor. Gracias, ¿no? Pero no, en realidad, más espiritual eres tú que yo, ¿sí? Oh, no, sí, persona como tú no hay. Entonces le devuelves el favor. Bueno, quiso caer bien el joven con esta introducción. Por eso Jesús, que discierne los corazones. ¿Cuántos sabemos que Jesús conoce nuestros corazones? ¿Sí? No se basó tanto en las virtudes del muchacho. No se basó en lo buena onda que era el muchacho. A veces las virtudes que traemos nosotros del mundo, el carácter bueno, como yo decía de este muchacho que corre con ventaja, el carácter bueno, la personalidad, bueno exteriormente, no el fruto del espíritu, porque vamos a ver que él no era tan bueno como él pensaba. ¿Sí? El carácter ese externo que cae bien, que sonreímos porque es lo que tenemos que hacer, ¿sí? No significa correr con ventaja. Dios quiere tratar con eso que está detrás de eso que presentamos, de nuestras virtudes. Y a veces es un test contra el orgullo, ¿no? Un test del orgullo. Porque uno piensa realmente que tiene virtudes, ¿verdad? ¿Cuántos escucharon la frase? Yo tengo muchos defectos, pero también tengo muchas virtudes.
¿La escucharon esa o fui el único que la escuché en la tierra? ¿Escucharon gente que diga, yo tengo muchos defectos, pero tengo muchas virtudes? Bueno, se está escudando, hermanos. Te está queriendo decir, no soy tan malo como tú piensas. Este muchacho estaba con esa idea. Yo tengo virtudes, mira, vengo ante Jesús con virtudes. Y le digo, maestro bueno, para que él también me diga, oh no, si tú también eres bueno. Él estaba esperando eso de regreso. Él estaba esperando que Jesús lo reconozca, le diga, sí, tú eres bueno. Él se estaba escudando de alguna manera detrás de su bondad, la bondad que él tenía. Él quiere quedar bien con Jesús para que Jesús no descubra su problema. Por eso se escudaba detrás de esa bondad. Maestro bueno, tú también eres bueno, gracias, gracias. No hay de queso, no más de papa. Entonces eso decía, no dijo eso, creo que quizás conocía, no sé qué Nacho hacía eso, pero era esa la idea, era la retribución que estaba esperando, que el Señor de alguna manera le diga, sí, tú eres bueno, la verdad, eres una buena persona. Y Jesús lo confronta, va detrás de ese escudo que él se ponía, de esa bondad que él quería mostrar. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Solo Dios es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente. Ahora diga conmigo, solo Dios es verdaderamente bueno. Solo Dios es bueno. ¿Cuántos saben que esa respuesta es una respuesta excluyente? Excluye. ¿Lo excluía a quién? Al muchacho. O sea, en cierta manera Jesús lo recibe y le dice, me dice maestro bueno, sí, pero tú no eres bueno. Imagínense qué lindo inicio de conversación, ¿no? Arrancar una conversación así. Maestro bueno, encima se postró, hizo toda una cosa. Se postró, maestro bueno, y el otro le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es solamente bueno. Esto te excluye a ti. ¿Sí? Tú no estás dentro de la ecuación de lo bueno. Y si era una persona que entendía de la Biblia, él sabe no lo que decía Romanos 3:11, que dice, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. El apóstol Pablo toma ese texto de Romanos, del Salmo 14:1, del Salmo 53:1. Ambos dicen lo mismo, no hay quien haga lo bueno. Así que el muchacho sabía que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Y él tenía que reconocer esa necesidad que tenía, de que el Señor trabaje en él. Es distinto cuando el Señor te dice buen siervo y fiel. Es Él quien te reconoce. Es Él quien dice, tú eres buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te está reconociendo Él. Pero es diferente cuando uno viene al Señor queriendo mostrar lo bueno que uno es. Y ahí el Señor te va a decir, ¿por qué te acercas así? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Así que dígale que está al lado, yo pensé que era bueno, pero señora, el pastor me arruinó la... Yo pensé que era bueno. Esto me confirma que no eres tan bueno, dile, vamos. Esto nos incluye a todos. No somos buenos. Solo Dios es bueno. Solo Dios. Y qué bueno que solo Él es bueno, ¿no? Solo Dios es bueno. No depende de nuestras virtudes. Y Jesús quiso trabajar con eso porque el muchacho se escudaba detrás de esa bondad. Él pensaba que él era bueno. Y decirle al muchacho, no eres bueno, le enseguida le iba a saltar el orgullo. ¿Cómo no soy bueno? ¿Qué no te das cuenta? Y de hecho es lo siguiente. El siguiente fail del test de las obras, cuando él se entera que Jesús le está diciendo, no eres tan bueno como tú piensas, en realidad no eres bueno porque el único bueno es Dios, tú no. El joven responde mal. Primero razona mal, él piensa que él es bueno. Segundo, para este examen, él responde mal, porque cuando Jesús empieza a mostrarle que él no es bueno, él se ataca y él se defiende. Y él dice, he obedecido todos los mandamientos que me estás diciendo. Imagínate, hay que plantarse con Jesús y decirle así. Oiga, uno puede decir, bueno, en algunos más o menos, ¿no? Este muchacho se le plantó a Jesús, el autor de la ley misma, y le dijo, yo he obedecido a todo lo que tú me estás diciendo.
¿verdad? Era para que le diga, ven y sígueme. No, Jesús no se quedó ahí. Porque respondió mal. Ahora Jesús estaba tratando con las obras de este muchacho, con la autojustificación. Porque somos de autojustificarnos. Cuando nos damos cuenta que en realidad no somos tan buenos como pensamos, nos tratamos de justificar y decir, no, pero en realidad yo hago algunas cosas bien. Este joven dijo, hago todo bien, no algunas. Todos sus mandamientos lo cumplo. Y Jesús no le reprocha sobre esos mandamientos. ¿Se dieron cuenta? Les pudo haber dicho, algunos de esos mandamientos, yo que te conozco, ¿sí? Porque lo conocía el Señor, le andas medio pelo. No le reprocha. Él estaba pensando que él hacía lo correcto. ¿Cuántos saben que somos muchas veces así, verdad? Pensamos que hacemos lo correcto. Pensamos que el que hace lo malo es el otro. El joven rico tiene respuesta para su propia pregunta. Él llegó a Jesús preguntándole, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él pudo responder a esa propia pregunta. Él sabía lo que debía hacer. Por eso Jesús le dice, tú sabes los mandamientos, 1, 2, 3, 4, y él hizo check. Y dijo, yo cumplo con todos esos mandamientos. Pero no tenía respuesta para lo que Jesús le pedía en realidad. Que Jesús le dice, hay una cosa que todavía no has hecho. Y ahí, clic, le metió el dedo en la llaga. No tenía respuesta el joven para esa demanda de Jesús. Pero sí tenía respuesta para su propia pregunta. El joven dijo, ¿qué tengo que hacer? Yo hago todo eso. Pero no tenía respuesta para lo que Jesús le estaba pidiendo. Porque no tiene que ver con lo que tú haces, sino con lo que Él hace en ti. ¿Cuántos dicen amén? No tiene que ver con lo que tú haces. Tiene que ver con lo que tú eres. Y con lo que tú dejas que Él haga en ti. ¿Estás conmigo? No tiene que ver con las obras, con los méritos. Son los méritos de Cristo. No son los nuestros, como cantábamos hace un rato, ¿verdad? El joven quería sentirse bien. Él quería que lo aprueben, que lo afirmen, pero no estaba dispuesto a ser transformado. Se estaba sustentando, estaba construyendo sobre lo que él hacía. Se estaba justificando a sí mismo. Y el Señor expone eso. La pregunta del joven tendría que haber sido, ¿cómo debo ser yo para heredar la vida eterna? ¿O qué quieres hacer en mí para heredar la vida eterna? ¿Están conmigo? ¿Cuántos pueden preguntarle esto a Jesús? Señor, ¿qué quieres hacer en mí? Vamos a ir conmigo. Señor, ¿qué quieres hacer en mí? No es qué debo hacer, es qué debe hacer Él en mí. ¿Estás conmigo? Muy importante que lo entendamos esto porque fallamos constantemente los cristianos en esto. Tenemos una herencia de miles de años de una iglesia que se ha enfocado en lo que uno debe hacer, pero no en lo que Él hace en nosotros. Por eso tenemos cristianos muy fallados, allá en la otra iglesia, y del otro lugar. Pero tenemos cristianos muy fallados. Cristianos que hacen, pero no son. Dios no hace nada en ellos, pero ellos sí hacen. Piensan que Dios, por lo que ellos hacen, los va a salvar. Les va a dar la vida eterna. Y esto me hace acordar esa historia de Mateo capítulo 7, donde aparecían varios y decían, Señor, si profetizamos en tu nombre, ¿no te acordás? Sanamos, hicimos milagros en tu nombre. Y Jesús le dice, no los conozco, hacedores de maldad. Imagínate, ¿no, Jesús, no? Sí, porque a veces hacemos, pero para Dios no es bueno lo que hacemos, porque Él quiere hacer en nosotros antes que nosotros hagamos cosas para Él. ¿Estás conmigo? Quiere trabajar primero con nosotros antes que nosotros trabajemos para Él. ¿Lo puedes seguir eso? Si no, lo que tú haces y lo que yo hago no sirve para heredar la vida eterna. ¿Cuántos conocen el texto de Isaías 64:6? Dice la Nueva Traducción Viviente: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Dicho sea de paso, este texto lo conocía el joven.
Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestras obras de justicia, no son más que trapos de inmundicia, trapos sucios. Cuando uno no deja que Dios trabaje en uno, las obras que uno hace son trapos de inmundicia. ¿Estás conmigo? Y de alguna manera el joven quería acomodarlo a Jesús a lo que él vivía, ¿no? Quería acomodar el Evangelio y Jesús a su realidad, y eso no es posible. ¿Estás conmigo? No es posible acomodar a Jesús. Jesús va a querer tratar contigo. ¿Sí? ¿Sí o no? Jesús va a querer tratar contigo. Un mal Jesús hubiese sido aquel que lo deja ir y lo manda a otro lado, donde solamente escucha afirmación, donde solamente escucha aprobación y donde tu corazón no es tratado. Qué buenos son los lugares donde Dios trata con tu corazón. ¿Estás conmigo? Qué buenos son los lugares donde Dios escarba, ahí donde tú y yo no queremos que meta el dedo el Señor. Y ahí el Señor se mete. Porque para aprobación hay otros lugares. Este no lo es. Acá yo quiero al Jesús que trata con nosotros. ¿Cuántos lo quieren también? Ahora tú dices, no, yo quiero un lugar donde quiero escuchar cosas lindas. Hay varios. Si quieres después me preguntas, te doy direcciones, te mando y encima pago tus diezmos a ese lugar. ¿Sí? Pero acá quiero al Jesús que trate con nuestras vidas. Y me incluyo. Yo quiero un Jesús que trabaje en mí. Yo no quiero ser como el joven rico que encima responde mal escondiéndose detrás de las obras. Quiero que Él trabaje en mi vida y que yo no lo acomode a que Él solo me apruebe. El Evangelio habla de perder la vida para ganarla. Y así funciona. Así que Él razona mal, piensa que es bueno. Responde mal, piensa que sus obras lo iban a justificar. Y tercero y último, reacciona mal. El test del carácter. Primero el test del orgullo, el test de las obras, la autojustificación. Tercero, el test que le hace Jesús del carácter. Escuchen. Dice que Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. ¿Cuántos saben que Jesús cuando nos mira nos ama profundamente? El mismo Jesús estaba acá. Jesús no deja de amarnos, amén. Su amor es bueno. Jesús tenía todavía amor y compasión por este hombre que no estaba dispuesto a cambiar. Y el hombre falla aún el tercer test. Era la oportunidad para que el hombre diga, sí, la verdad Jesús, tienes razón, voy a trabajar con esto que ocupa un primer lugar en mi vida. En el caso de él eran las finanzas, el dinero. Puede ser cualquier otra cosa. Puede ser tu familia, tu trabajo, you name it. En este caso era el dinero. Él pudo haber dicho, Señor, acá está, este es el ídolo. Él había probado bien los 5 últimos mandamientos, los de las relaciones con los demás, pero no lo de la relación con Dios. No tendrás dioses ajenos a mí, no te harás ídolos, no te harás imágenes. ¿Y cuántos saben que la avaricia es idolatría, el dinero es idolatría? En este caso él tenía una falla en la relación con Dios. No lo tenía Dios en primer lugar. Su corazón no dependía tanto de Dios, dependía de lo que él hacía. Porque había algo que él no quería cambiar. Y encima reacciona mal. Dice que el Señor lo mira con profundo amor, pero el hombre puso mala cara larga. Espero que no me mires con mala cara hoy, ¿amén? No me pongas cara larga. El hombre reaccionó mal. El hombre se va sin querer reconocer su problema. Se fue el hombre sin querer reconocer su problema, a pesar de que Jesús lo amaba. Él dijo, no, that's okay. Te dejo, Jesús. No estoy dispuesto a cambiar. Qué tremenda la historia de este hombre, ¿no? El amor por su dinero pudo más que el amor de Jesús por él. Y el amor por nuestras cosas muchas veces puede más que lo que Dios nos ama a nosotros. Y eso es lo que pasa cuando somos probados a veces. Se nos prueba el amor. ¿Sabían? ¿Cómo hizo Jesús con Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Estás seguro que me amas? Y eso nos pregunta Dios hoy. ¿Cómo está tu amor? Y este joven falló ese test, reacciona mal.
y le puso mala cara al Señor. Así que razonó mal, pensó que era bueno. Respondió mal, se basaba en sus obras. Reaccionó mal, se molesta con Jesús. Se enoja, lo deja. El joven se perdió la oportunidad de su vida de ser uno de los 12, uno de los discípulos de Jesús. La pastora compartía esto hace un tiempo. Se perdió la oportunidad de que su nombre quede en la historia. Hoy conoceríamos el nombre del joven rico. Hoy no conocemos el nombre del joven rico porque no quiso ser transformado. Así de simple. Y pasamos como un número más en la historia cuando no queremos ser transformados. Dios te va a seguir amando, pero nos perdemos grandes oportunidades. Este joven llegó a Jesús queriendo ser un ejemplo, un role model, que Jesús lo reconozca. Miren, este hombre, quería que le diga a los discípulos, miren, ustedes sinvergüenza tendrían que ser como este, Este joven rico, él vino sacando chapa, diciendo, acá estoy, yo. Jesús, vengo para que me pongas al lado de estos carnales que tenés, porque la verdad que escogiste medio mal. No sé por qué no me viniste a escoger a mí primero. ¿Sí? Acá tengo la chapa. ¿Sí? Este soy yo. Llegó queriendo ser reconocido como el ejemplo y terminó siendo un ejemplo a no seguir. ¿Sí? El joven rico terminó siendo un ejemplo de lo que no debemos hacer. Lo que pasa en el test, vamos a leer un texto, miren, porque no todo es así, tranquilos, ¿sí? ¿Lo soportaron el test? ¿Sí? ¿Lo escucharon el texto? O nomás dijeron, a mí no me importa ni siendo el test. Miren, para que no si alguno quiere el texto, lo tengo acá. Le iba a imprimir para que ustedes le hagan check y que ustedes digan, pero dije, no, esos son buenos, sin papel en mano. ¿Sí? Entonces, como a mí me gusta esto de tener papel, me imprimí el test. Generalmente no predico con papel, acá tengo mi test. Me lo hice yo primero. Pero es un test que todos tenemos que hacer. ¿Sí? Es un test que tenemos que ver cómo nos estamos midiendo nosotros, cómo pensamos que somos realmente. Objetivamente, porque es muy difícil ser objetivo con uno mismo, ¿sí? Objetivamente con lo que nosotros no hacemos bien. En ese área era donde Jesús quería que el joven trabaje. Razona, piensa. ¿En qué te estás escudando quizás? Respondió mal porque le salió con obras. Y por último reaccionó mal. Falló en las tres. Feo para el joven rico. Pero hay algunos que pasan el test. Miren, vamos a finalizar con esto. Marcos 10, 28 al 30. Estos son los discípulos. Ustedes saben que los discípulos pasaron el test, porque después viene una conversación con Jesús. Y Jesús dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Claro, porque el problema de él era, diga conmigo, ¿cuáles eran el problema del joven rico? Las riquezas, tenía mucho. Entonces Jesús dice, ¿saben qué? Es difícil que el rico y que los ricos entren en el reino de los cielos. Los discípulos se preocuparon. Dijeron, ¿cómo? Entonces ningún rico va a haber en el cielo. Diga conmigo, va a haber gente que es rica en el cielo. ¿Sí? Hay gente que va a ser muy rica acá, porque ahora Jesús va a decir cómo es acá. El tema no era la riqueza. El tema era el corazón de este joven, que no se dejó trabajar por Dios. Pudiera haber sido la riqueza, pudiera haber sido la familia, pudiera haber sido otra cosa, como les dije. Un estudio, un diploma, pudiera haber sido muchas otras cosas. Pero el problema de él era la riqueza. Dice que Pedro comenzó a hablar. Verso 28, Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a hablar y dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Bueno, habían unos buenos con Jesús. Así que el que quería ser el ejemplo terminó siendo el ejemplo a no seguir. Pero los discípulos, así fallados y todo como lo vemos, ¿sí? A Pedro, Juan, Jacobo, ¿sí? Andrés, y todos los demás discípulos, Judas, fallados como estaban, dice que habían dejado todo y lo habían seguido. Así que no fallaron algunas pruebas, algunos test. Jesús dijo esto. Escuchen, en verdad os digo, escuchen, esto es poderoso. No hay nadie que haya dejado, diga conmigo, casa. Hermano o hermanas, madre o padre, o hijos,
o tierras, en ese orden, por causa de mí y por causa del Evangelio, ahora diga así, repita esto conmigo, que no reciba 100 veces más. 100 veces más. ¿Cuántas? 100 veces más en el futuro. No. Ahora. Diga conmigo ahora. Esto es lo que dice acá la Biblia, ¿no? Ahora, en este tiempo, ¿cuándo? En este tiempo, ¿sí? Casas y hermanos y hermanas y madres y hijos y tierras, pero también van a tener persecuciones. Y en el siglo venidero todavía de ganancia a la vida eterna. ¿Cuántos decimos amén? Dale un aplauso a Dios. Ahora, Jesús acá está diciéndole a los discípulos, ¿sabes qué? Ustedes, si dejan cosas por mí, pueden ser mucho más ricos que este joven rico. Porque acá Jesús está metiendo casas y tierras. Y eso habla de riquezas. Habla de pertenencias. También está hablando de relaciones, hermanos. ¿Cuántos tenían un hermano? 2. ¿Sí? Allá tiene uno. Allá por ahí, acá y por docena. Ella tiene unos cuantos, ¿sí? También, ¿cuántos van? ¿Cuántos hermanos? 5. Bueno, bastante. No porque le ganan, Bueno, ahora ¿cuántos hermanos tenemos? Y esto es una iglesia dentro de todo. Todos nosotros somos hermanos y hermanas. ¿Cumplió Jesús? ¿Está cumpliendo Jesús? Bueno, uno dice, Señor, falta cumplir la parte de la casa y de las tierras todavía. ¿Sí? Bueno, lo va a cumplir. ¿Por qué no? Jesús no tiene problema ni con las casas ni con las tierras, porque dice las puede recibir en este tiempo y después. Así que el problema no es lo que puedes tener, es que te dejes tratar en tu corazón. Si es que dejes que el Señor trabaje en ti antes que tú trabajes para Él. Sí, porque para Dios es más importante lo que tú eres que lo que tú haces. Entonces, cuando Él nos dice, quiero trabajar en tu vida, te estoy tratando, estoy en esta situación trabajando en ti, no es para que le pongas mala cara, cara larga, puchero. No voy a poner, no lo voy a hacer, no quiero. No, es para que te dejes tratar, amén, te dejes tratar. Y el Señor me dice, ¿sabes qué? Ahora que te dejaste tratar, te vienen 100 veces más casas. Algunos me dijeron, quiero casas. Dios te puede dar 100 casas. Mirá qué problema para Jesús darte 100 casas. No dice, acá no te voy a dar, dice, te voy a dar más. Te voy a dar más. ¿Quieres hijos? Vas a tener los tuyos y encima hijos espirituales y encima te voy para que adoptes hijos. Todo lo que tú quieras. ¿Sí? Y si querías uno, vas a tener de a 100. Uno va a decir, ya Señor, párale, ¿verdad? Porque ya con 2 me estoy volviendo loco, ¿no? Pero el Señor te va a dar la capacidad de poder administrar mucho. Tienes que acostumbrarte a lo mucho, ¿sabes qué? Porque si no te quedas como el joven rico que se quedó con poco. Se quedó con poquito, con su dinero, lo guardó, se quedó con eso, ¿sí? Y no le hizo encima caso a Jesús. Pero tú quieres lo mucho, ¿amén? ¿Amén? Por eso el Señor dice que si te preparas en el cielo, Él te dice, Él te va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco, en las 100 casas, en los 100 hermanos, en los 100 hijos que tuviste acá en la tierra, has sido fiel. En lo mucho te pondré. ¿Qué le dirá el joven rico cuando llegue al cielo? Si es que llega. No ha sido un buen siervo y fiel. El Señor quiere que nosotros podamos recibir mucho en nuestra vida. Mucho. El Señor nos ama y nos sigue amando. Amén. Así que el texto termina bien para aquellos discípulos que dicen, Señor, sí, trabaja en mi vida. Amén. Trabaja, mete la mano ahí donde me duele, Señor. Y sea que sea las finanzas, las casas, las tierras, Señor, o sean mis relaciones con los hermanos, con mi madre, padre, o con aquellos que son líderes espirituales, Señor, trabaja en mi corazón y arranca todo aquello que estorba.